Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora retornamos para presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Ulises Rodríguez, quien es el director del Centro de Desarrollo de Competitividad Industrial Proindustria, la empresa de apoyo a las empresas, precisamente. Hola, Así es la institución que tiene que ver con la mejora de la competitividad, del apoyo a la industria nacional, manufacturera sobre todo. ¿Y cómo ya tiene 1 año y medio en el cargo, cómo tú puedes definir las industrias en estos momentos con los apoyos que da Proindustria? Fíjate, cuando uno tiene Las la naves oportunidad, industriales que sean... sí, así es, de trabajar con una ley tan interesante como es la ley de Proindustria. Mucha gente, hay que recordarles que Proindustria es lo que en una vez fue fomento industrial y que se modificó en el 2007 y ahí, bueno, se convierte en Proindustria, modificada en el 14 y en el 20. Ese era el CFI. No. Comprobación de fomento industrial. Bueno, de fomento industrial, sí, correcto. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, es trabajar con los incentivos a la industria manufacturera, manejo de parques de zonas francas, lo que maneja el Estado actualmente, importantes parques. Y como tú decías, Caminero, hablando de lo que es la gestión y el inicio de la misma, que es en medio de una terrible pandemia, un estado de emergencia. Yo era legislador hasta el 20, entonces pues viví y me tocó votar varias veces para extender el estado de emergencia. No fue fácil, fue un reto y ha sido un gran reto, un desafío enorme que motivar, trabajar para que el país se mantenga produciendo en medio de una transición, un presidente, como es el caso del presidente Abinader, que asume en medio de esta situación crítica la dirección del país. De los pocos países que hubo cambio de dirección en el Estado. Bien, pero importante, el presidente desde que asume la dirección de la nación, lo hizo con mucha responsabilidad, con criterio, estaba listo, preparado para asumir y bien asesorado y se la juega con el tema de las vacunas, porque resolviendo un problema de salud, que era lo principal y lo primero, pero al mismo tiempo creaba las condiciones con un buen manejo de la pandemia para que el país en poco tiempo o a corto plazo se pudiera abrir. Esa es la ventaja, para mí la mayor ventaja y lo que ha marcado la diferencia en la República Dominicana con relación a otros países. Eso nos permitió reactivar la economía, la industria nacional, con el protocolo del lugar. A la gente se le olvida, ya estamos de vuelta prácticamente a la normalidad. Pero la industria nacional, gracias a esa industria organizada y aplicando los protocolos, cuando el país estaba cerrado casi en su totalidad en otras áreas y el mundo, aquí nos mantuvimos produciendo la industria nuestra y los parques de zona franca. Por eso, en medio de la pandemia, cuando el mundo se paraliza o semi-paraliza, las órdenes siguieron llegando a la República Dominicana y esa zona franca nuestra demostró esa capacidad de resiliencia y de ser más competitiva porque se vio la ventaja, la geopolítica, esa tensión luego chino-americana, pues refleja, pone al desnudo una realidad que en este caso nos beneficia a nosotros, que es la competitividad que ofrece nuestra industria. Ulises, bueno, el sector industrial ahora enfrenta un reto distinto y es lo que tiene que ver con el alza en los costos de los combustibles y posiblemente en muchas materias primas, más ahora que el conflicto en Ucrania ya ha tomado otro nivel. ¿Cuáles son los riesgos que se corre desde el punto de vista industrial con la inminencia de estos aumentos? Bueno, desafortunadamente ocurre esto, ¿verdad? Es lamentable esta situación que se está viviendo en Ucrania y ya todo el mundo aprendió, porque estoy viendo a muchos amigos y colegas de ustedes comunicadores decir, señores, no podemos estar como antes, ajeno a lo que pasa quizá en otro continente, en otra parte del mundo, pensando de que no nos incumbe. Todo nos incumbe, todo afecta y tiene su repercusión de un lugar a otro. El hecho quizá más insignificante, un conflicto bélico en un lugar, un estrecho que se congestiona por un accidente, lo que sea, la pandemia,
algo pequeño, un virus que arranca en China, finalmente miren cómo puso de rodilla el mundo. Entonces, eso es un reto, un desafío, pero he aprendido, Laura, y fue de las cosas que la República Dominicana pues logró ahora vencer, resolver de manera exitosa el gobierno, que las crisis también generan oportunidades. Entonces, lo que pasa es que las cosas hay que asumirlas con responsabilidad, con criterio, con tiempo, como se ha hecho aquí hasta ahora y como lo ha hecho el presidente. Sí, eso ya vemos que eso crea tensión y el precio de los combustibles tendrá que aumentar en algún momento dado, porque si esto se mantiene, porque estamos viendo que el petróleo vuelve a subir y eso nadie sabe, lo del petróleo es algo increíble, nadie ha acertado en los pronósticos que se hacen y eso impacta en la economía. Ulises. Pero quiero decir en respuesta a tu inquietud que no es un asunto exclusivo de la República Dominicana, que esas crisis internacionales que se convierten en amenazas, que tienen consecuencias aquí en lo económico, bueno, afecta a todo el mundo. Lo que marca la diferencia es el manejo que cada país pues le dé al mismo. Ulises. Yo confío en el manejo de la economía que tiene el país y que le está dando el presidente de la República. La semana pasada salió una información en donde la República Dominicana mantiene una balanza comercial, pero muy desfavorable con respecto a China. Dice que nosotros estamos importando alrededor de 9.000 millones de dólares ya de China, pero sin embargo lo que importamos son como 700, 800 millones de dólares. ¿Es que los dominicanos no hemos podido aprovechar las oportunidades que nos brinda China o no tenemos la capacidad instalada para complacer esa demanda? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la República Dominicana, en lo que respecta a las exportaciones, hoy en día, es verdad, históricamente hemos tenido una balanza comercial desfavorable con la mayoría de los países, con todos los países grandes, unos más que otros. China es el caso para mí extremo como potencia. Con los Estados Unidos no ocurre así. Y hay países como, por ejemplo, Suiza, que viene siendo a veces el segundo o el tercer socio comercial nuestro en exportaciones, o sea, un buen mercado para nosotros. Pero los chinos han sido muy creativos. Recuerden que los chinos, no solo con la República Dominicana, sino con la mayoría de los países, sobre todo los latinoamericanos. Ellos entraron aquí, colocaron sus productos y recuerden que nos sacaron también de los mercados en la parte textil, en la zona franca, produciendo en plataformas marinas, acortando la distancia, con esos grandes buques y esas grandes embarcaciones para facilitar el transporte de contenedores y con ello lograron competir. Hoy en día la cosa ha cambiado. Entiendo que ese es un reto, porque por ejemplo la parte textil ya no es así. La mano de obra china era un 50% más barata que la dominicana, la de Camboya, la de Indonesia, pero la tendencia que hay es a nivelarse y todos sabemos también lo que está ocurriendo con los contenedores. Teníamos un precio de alrededor de 2.900 o 3.000 dólares. Y tú conoces de eso, Laura, creo que has trabajado mucho con esas empresas que traen, ¿verdad? Que entregan productos, mercancías, ¿cómo se llama? Los importadores. Sí, pero que entregan los couriers. Que entregan, me refiero no tanto acá, pero el transporte marítimo de un continente. Porque los a couriers otro. son sobre todo aéreos. Sí, sí. Bueno, perfecto, mayoritariamente, ¿verdad? Menos que sean, de excepción será lo otro. Pero tú sabes, el problema del transporte hoy en día, ustedes lo saben, esos contenedores de cerca de 3.000 dólares llegaron a 8, 9, 10, 15, hasta 20, y hoy entre 15 y 18 se mantienen. Pero hay algo que te voy a decir que es interesante, Aldino, que lo observé. Repito, al principio dije que las crisis traen también sus retos y desafíos que pueden ser oportunidades dependiendo de cómo se manejen. Hace un tiempo me visitó y compartí con el sector mueble del país. Y ustedes saben que ese sector fue muy afectado y ha sido afectado por las importaciones masivas, desde China sobre todo, con productos que vienen sintéticos, ya no solo con madera, y nos han desplazado. Pero según el testimonio de muchos de ellos,
ahora en estos días, como se han encarecido los fletes, los contenedores, entonces no son tan competitivos y han comenzado a producir más, se le ha incrementado la demanda. Eso lo vi en una reunión también, lo pude comprobar ahora en la ASIS en Santiago la semana pasada con el grupo de Promipyme, un equipo grande que estaba allá, y con Porfirio Peralta, donde él testificaba que es fabricante, que también junto a otros que estaban allí, las órdenes se le han incrementado porque se han encarecido esas exportaciones y ellos son más competitivos. Yo creo que es un reto, es verdad. La balanza con China es muy desfavorable y eso tenemos nosotros que analizarlo de manera estratégica. Afortunadamente también hay decisiones del Estado. El decreto que emite el presidente recientemente, por ejemplo, en el caso de las MIPYMES, para que sean incluidas en las compras estatales y que se registren en Proindustria a través de compras y contrataciones, se está buscando pues fortalecer esa pequeña y mediana industria nacional. En el caso de las industrias, porque cuando llegó el gobierno encontró un país en cero prácticamente, los empleos, el desempleo, porque las industrias tuvieron que ser. Las industrias están en toda capacidad, ya han recuperado todos los empleos que se habían perdido o sigue todavía ese déficit. Sí, interesante tu pregunta, tu inquietud, Caminero, porque recordemos que al recibir en medio de esa situación crítica de estado de emergencia, la pandemia, el país estaba paralizado y semi-paralizado en algunos aspectos. Y lo principal para nosotros era recuperar los empleos perdidos. Y ese fue el reto del gobierno. Y nos conformábamos con eso. Yo recuerdo que el presidente de la República en un momento dado me preguntó a mí que si en Proindustria se podían, eso fue reunido trabajando, se podían generar 5.000 empleos. Una forma de ver cómo se recuperaban unos 16.000 que había en nuestros parques. Habían unos 6 o 7.000 y con 5 llegábamos a 12.000. Pero no, nosotros recuperamos los 16.000 y pico de empleos que había en Proindustria, en los parques, es decir, que recuperamos unos 8 o 10.000 empleos, pero en adición a eso, tenemos hoy más de 23.000, pero ese es el ejemplo de Proindustria. Las zonas francas, por ejemplo, tenían 163.000 empleos, sumándolo todos. Esos 163.000, ese era el reto, recuperarlo, lo recuperamos en un 100%. A veces, para que la gente me entienda, hay que decir que no se recuperaron todos. Tuvimos que crear nuevos para alcanzar el número que teníamos antes. Pero le doy un dato, y es bueno que ustedes lo sepan y lo manejen. Hoy, el sector zona franca, para citar un ejemplo, no solo tiene los 163.000 que había antes de la pandemia, tenemos más de 184.000 empleos creados, o sea, más de 20.000 empleos nuevos se han creado. Y eso de verdad que es algo interesante porque el sector desde su nacimiento en el 69 no había experimentado un crecimiento tan grande en número de parques y de industrias en los parques y sobre todo en el crecimiento del empleo. ¿Cuál ha sido entonces y debo decirte que ustedes cuando hablamos de empleo, ustedes saben que hablamos de crecimiento económico, hablamos del impacto y les pongo un ejemplo. En La Vega teníamos el parque semicerrado con unos 2.505 o 6 empleos. Hoy a ustedes les doy esta primicia aquí, el parque de La Vega, recibo la información de que llegó a 4.088 empleos. Cotuí, 16 años cerrado y en este gobierno en 4 meses se reabre con 250, 300 empleos, pero bueno, se van a generar más. Salcedo, 12 años cerrado, se abre ahora en los próximos días. Y así, por citar algunos ejemplos. ¿Y cuáles han sido los incentivos que a través de Proindustria se han entregado a estas instituciones para que puedan operar? Para reabrir, reabrir parques, para generar, bueno, gerencia. Los parques estaban descuidados, destruidos. Lo encontramos en un estado de abandono. No sé si, pero no si hay ayuda económica, no hubo. No es necesario en este caso porque tú le ofreces la infraestructura. Lo que pasa es que tienes que acondicionarla. Si un parque tiene la calle destruida y llena de hoyos y las naves están en estado de abandono, pues no son atractivas. Las marcas no van a ir a lugares donde la imagen se le deteriore. Y lo que hicimos fue intervenir los parques, limpiarlos, pintarlos, reparar naves y acondicionarlos. Y ese fue el compromiso con el apoyo del presidente. Recuerden que
lo primero que hizo, yo lo repito, el presidente de la República, para que la gente entienda la importancia, cuando un presidente habla a favor de un sector, cuando un gobierno se pronuncia y manifiesta y con acciones le da apoyo a un sector, ¿cómo eso incide? El presidente fue a Santiago, a propósito de que hoy va y que se está hablando del tabaco, de prosigar, el presidente va a Santiago y anuncia el apoyo a la mesa, creando una mesa del sector tabacalero, del que formamos parte. Y en esa mesa del sector tabacalero, pues, señor, usted ve que el tabaco es el rubro de mayor crecimiento a partir del apoyo del gobierno y cómo somos número 1, marca país en cigarros. Pero, y las exportaciones, ustedes se dan cuenta cómo han crecido los empleos en el sector. Pero también la zona franca en general, cuando el presidente va a San Pedro de Macorís, invitado por nosotros a un parque Proindustria de San Pedro, y se pronuncia, dice que cree en el sector, que apuesta al sector y que respalda al sector. Bueno, entonces la gente se anima y muchas personas que no sabían, que estaban dudosas por experiencias pasadas, donde se llegó a decir que el sector no tenía futuro, bueno, viene un presidente que dice que el sector sí tiene futuro y que lo apoya. Ulises, y vemos el crecimiento que hemos tenido. Dentro de las discusiones que hubo a finales de año con el tema de una eventual reforma fiscal, una de las leyes que salió a relucir fue la de Proindustria, con posibles planteamientos de modificación. Aunque eso se descartó por el momento, todavía hay voces que entienden que previo al 2024 debería aprobarse una reforma para aplicarse a partir de ese año. ¿Cuál sería la situación de los incentivos de Proindustria en ese proceso? Bueno, cuando eso salió, debo decirte que alguien filtró eso y estaba ciertamente Proindustria y la ley que recientemente había publicado el presidente de la República. Por eso yo siempre lo puse en duda, porque eso no estuvo en discusión. Eso fue una propuesta de alguien que no prosperó. De manera que... Bueno, no de alguien, de Hacienda. No sé, quizás sí, quizás no, de verdad que no, pero yo conozco al presidente de la República y él cree, ¿verdad?, en los incentivos en un momento dado, claro, bien administrados, porque los incentivos de Proindustria no son abiertos, hay que estar registrado, hay que calificarse, y en eso participa un consejo público-privado y también Hacienda, e igual, bueno, la no gestión la da Aduanas y la da la DGI. Pero, Laura, eso fue una preocupación, eso fue una llamadera, es verdad, la gente comenzó a enviar por los WhatsApp, yo lo recibí temprano ese día y dije, no, pero esto es imposible. ¿Y quién mandó esto? Pero no estaba firmado por nadie. ¿Tú descartas esa posibilidad de que, en una eventual reforma se puedan tocar esos incentivos? Sí, yo lo descarto, porque si acabamos de emitir una ley, de promulgar una ley, en eso apenas sea unos 2 meses de la promulgación de la ley de Proindustria, con sus modificaciones para extender, ¿verdad?, el plazo y la vigencia de los incentivos. De que eso, además, si alguien lo hizo con desconocimiento. Es algo que está muy bien, muy claro. El presidente también habló ya en general y después de escuchar a diferentes sectores se tomó la decisión de no embarcarse, de no promover una reforma fiscal, porque no era, el momento no era para eso. Sabemos que hay que hacer ajustes en esa parte, pero bueno, mientras tanto se optó por el sacrificio y por la gerencia, aprovechar la eficiencia, que es lo que el presidente ha hecho, ahorrando recursos. El presidente, recuérdense que eliminó muchas instituciones y que fueron, y se redujo nómina en el Estado. O sea, hemos trabajado para que el Estado sea más eficiente y se habló de eso, de que usemos mejor los recursos del Estado y dejemos a un lado esa parte odiosa de la reforma. Director, en esta semana salió una información en donde se decía que una información de una institución que investiga los estándares económicos en América Latina, donde señalaba el tema de la inflación en la República Dominicana como uno de los países que mayor inflación tiene en estos momentos. Pero daba a conocer que lamentablemente en el caso de República Dominicana, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha dado una situación con la producción nacional que descansaba fundamentalmente en la en la agricultura, fundamentalmente. Llegó un momento en que descansaba en eso y que ya eso no se incentiva.
Y un tema que viene a colación es, ¿no tienen ustedes que ver con la innovación, con la creación, con el fomento del sector agroindustrial en República Dominicana? Porque nosotros tenemos muchos productos que los exportamos tal y como lo cosechamos, pero no le damos ningún valor agregado a esos productos. Fíjate, Geraldino, es verdad, durante muchos años aquí se habló en el país y escuchamos muchos grandes líderes decir que éramos un país eminentemente agrícola, pero ya eso cambió. Gracias a Dios y al avance que hemos tenido, la economía se ha diversificado y nuestra economía no depende solo de la exportación en bruto de lo que teníamos. Depende de las exportaciones de zona franca, con un valor agregado cada vez con más terminado. Antes no se hacía tela, aquí se hace tela, hay molinos de tela, o sea, todo se traía por parte como piezas. Ya aquí no, se ensamblaba. se ensamblaba, pero ya se hace tela y se fabrica por completo. También tenemos la industria nacional que se ha robustecido. He visitado muchas de nuestras empresas e industrias en parques nuestros, no solo de zona franca, fuera, como industrias, por ejemplo, Nigua, por decir, me he reunido con Ñandra, Portera, y veo como una cantidad de cosas que se importaban de Puerto Rico, de Estados Unidos, hoy se exportan, una gran variedad. Yo los invito a que vean todo lo que producen que se importaba y para cadenas norteamericanas que están aquí. Y también no puedo dejar de señalar, saliéndome del sector industrial, manufacturero, el crecimiento enorme del turismo a nivel mundial. Somos potencia mundial, somos potencia en zonas francas a nivel de Latinoamérica, un modelo. Y para tu tranquilidad y de mucha gente del pueblo dominicano, en lo que respecta a la parte agrícola, yo diría la agropecuaria en sentido general, hemos avanzado mucho. Aquí no había una industria cárnica fuerte, aquí se producen muy buenos embutidos ya que sustituyen las importaciones. Tenemos unos amigos en Santiago, en Licey, Laura, esos productores de pollo y de huevo, que todo era importado, hasta los pollos le decían pollo gringo, recuérdense antes. Hoy nosotros exportamos. Bueno, todavía se dice que los ensamblamos, los pollos. Pero son eficientes, somos competitivos. Y hay ejemplos ahí, Juan Lucas Alba, hay un grupo grande del Licey que son bastante buenos en producción de huevos, de pollos, y esa carne luego con el valor agregado convertida ya en embutidos, y los cerdos también. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar. El tabaco es una muestra de ello. Aquí el tabaco se exportaba en cerones, le llamaban, a esas álganas, como le decían. Y eso, hoy estamos produciendo el tabaco. Terminado. Es interesante el proceso, cuánta gente se emplea, y luego terminado y convertido nosotros nos convertimos como país en una potencia mundial en cigarros, produciendo uno, si no el mejor, para mí, el mejor cigarro del mundo se produce en la República Dominicana. Y de eso no hay duda. Entonces, también otra de las cosas es que, un ejemplo, en nuestros parques de valor agregado en La Vega, los vegetales igual se estaban enviando así. Ahora estamos abriendo una empresa. Hay varias que lo están enviando ya empacados y presentados. Y en San Pedro de Macorís hay una empresa, Pirulín, que ya aduana reconoce como materia prima local. Se aprobó, se resolvió un tema hace un tiempo y se usa el cacao dominicano en ese chocolate que todos consumimos y fuera en muchos países. Así es que yo creo que hemos dado paso de avance, pero hace falta más, hace falta más. Miren, yo quiero aprovechar, estamos llegando casi al final del programa, pero quiero aprovechar su condición también de alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, porque en el día de ayer la Junta Central Electoral creó una comisión para investigar la denuncia que llevó la oposición, o sea, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD, en el sentido de que le están sacando dirigentes a través de los recursos que entregó, fueron 4.000 millones de pesos para todos los ayuntamientos. Me gustaría saber su reacción en torno a esa posición. No, creo que lo primero que debo decirles es que la oposición, quiero pues hacerle un llamado, recomendarle con humildad de que traten de hacer una oposición constructiva, una oposición útil al país. Y de eso sabemos, me tocó durante muchos años, desde el Congreso.
Creo que la oposición, si no es así, pues no se le ayuda al país y se demuestra de que tú no estás preparado para gobernar. Los intereses tuyos están por encima de los de la nación. Eso es falso. Eso no se corresponde con la verdad. Yo le puedo dar testimonio. Yo tengo hace un tiempo hablando con Paliza, y lo puedo decir por aquí, y no he podido reunirme con él a tratar el tema del caso específico de un alcalde que quiere juramentarse en el PRM o un director de distrito, y por falta de tiempo no se ha hecho y no se le ha ofrecido nada. Al contrario, gente que se han vinculado con nosotros, que tuvieron, recuérdense que también el PLD se alió con gente del PRD, y en el PRD quedaron muchos alcaldes, directores y gente que al fin y al cabo siente por el PRM, por el viejo vínculo que ha habido. Pero eso no, eso es una denuncia para mí, la ha hecho la oposición, siempre se hace. En este caso no se corresponde. Pero con en la este verdad. caso la crítica ha sido porque estos fondos que se supone destinados a los ayuntamientos, en vez de asignarlos por presupuesto directamente a los ayuntamientos, se están asignando a la liga, lo cual entonces le agrega un componente político a la distribución de estos fondos. No necesariamente, no tiene que ser. Si se maneja bien, yo vi que, tengo que ser justo, ¿eh? Yo soy amigo de Víctor de Asa y he hablado con muchas personas de nosotros, alcaldes y dirigentes, y se sienten mal con Víctor de Asa porque Víctor de Asa trata igual a todos los alcaldes. O sea, yo es un testimonio que se lo puedo dar, y es verdad, no podemos decir nada. Él está haciendo su trabajo y de manera responsable, son las instrucciones del presidente, y reconoce el presidente Abinader, sabe que no. ¿Y no sería mejor no se darle maneja. cumplimiento a la ley? El tema es Que manda que sea un 10% y que eso no se ha llegado nunca ni siquiera a la mitad. Pero no puede resolver el presidente un problema viejo de tantos años. Se comprometió con incrementarle, se le incrementó, y a través de este apoyo que le está dando el presidente, con fondos especiales, bueno, se le ayuda a todos, sin excepción. Si ven la foto que sale en los periódicos y cogen el listado de los ayuntamientos, es a todos los ayuntamientos. Se está desvirtuando, de manera igualitaria. se están desvirtuando las intenciones reales de eso, de la decisión del gobierno de entregarles recursos para obras como son aceras, contenes, asfaltado de calles, y que se están entregando a los ayuntamientos, pero a través de la Liga Municipal Dominicana, como es la institución asesora. Sí, pero es un canal viable, correcto, o sea, está vinculado, o sea, no se violenta nada. Y yo entiendo que lejos de eso, al contrario, el presidente está cumpliendo con un compromiso que hizo, que fue de fortalecer la municipalidad. Bueno, pero esto no fortalece la municipalidad si depende de una decisión del gobierno central. Lo que fortalecería la municipalidad sería otorgarle directamente los recursos a los ayuntamientos desde el presupuesto nacional. Ya se comenzó a incrementar, ¿verdad? El presupuesto se le incrementó a los ayuntamientos. Porque, por ejemplo, ¿qué impediría que esos 4.000 millones, en vez de dársela a la liga, se le den directamente a los ayuntamientos? Que no se le contempló en el presupuesto. Recuerden que se hace el presupuesto en medio de la pandemia, se hizo el compromiso, se le incrementó, pero el presidente, bueno, preocupado por la municipalidad y a sabiendas de que los ayuntamientos hay que fortalecer la institucionalidad en los mismos, pues lo que hace es que lo entrega a través de la liga, pero se lo entrega a los ayuntamientos, no de manera personal a nadie, para que entren al presupuesto. Como quiera están entrando al presupuesto. No, porque no es lo mismo, se lesiona la autonomía de los ayuntamientos. Dependen de una decisión de la liga. Es que el gobierno no interfiere en el uso de los fondos. Ellos son... Pero la liga es una institución del gobierno central. Pero es simplemente un canal para entregarlo. No afecta absolutamente en nada. Lo que yo entiendo que hay que valorar, que el gobierno, otros gobiernos, estos fondos los usan ellos y van y hacen cosas. Yo entiendo que si le preguntan a los alcaldes, se van a dar cuenta de que ellos están contentos porque eso no se hacía. O sea, el presidente se desprende de fondos que se lo puede asignar a cualquier otra institución. Bueno, yo le estoy solicitando fondos se transfirieron para construir naves y el año pasado, y ahora este año pues tenemos una gran demanda de naves industriales, que es otra necesidad, y estamos tratando de ver cómo lo resolvemos. Pero hay que reconocer que es un desprendimiento y que los alcaldes están agradecidos de eso. Y de ninguna manera interfiere, porque lo malo es que el gobierno se siente con ellos y lo haga de excepción o lo ejecute. Se lo entrega a través de un organismo como es la Liga,
donde hay un vínculo de institucional, es decir, que no se quiebra nada, Bueno, no se violenta nada. Muchísimas gracias a Osiris Rodríguez. Ulises Rodríguez. Gracias. Gracias, Ulises, por haber estado con Muy nosotros. Señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.